Y estamos en contacto telefónico con Nueva York, específicamente con Celia Mendoza, corresponsal de La Voz de las Américas. Un gusto saludarte, Celia, por aquí Martín Ruppel, buen día. Muy buenos días, muchísimas gracias. Ahí tenemos un problemita en el retorno, a ver si Celia nos está escuchando. Sí, te escucho yo perfecto, ¿tú me escuchas? Ahí te escucho bien, ahora sí. Bueno, me decías, estás ubicada allí en Nueva York con lo que es la cobertura de este huracán, el huracán Irma, que tiene a todos con mucha preocupación, sobre todo estos países allí en la zona del Caribe. Así es, y estamos hablando de un huracán que se ha convertido en el más grande del Atlántico en décadas. Este es un huracán de categoría 5 que tiene vientos huracanados de más de 289 kilómetros por hora, que ha destruido completamente islas. Por lo menos esos son los primeros reportes que se saben desde las Antillas Francesas, todo lo que es Barbuda, las áreas de San Martín, St. Kitts, y todo esto definitivamente nos muestra cuál es la amenaza que da hacia el área de Puerto Rico, la República Dominicana, Haití, áreas que en las próximas horas podrían llegar a sentir la fuerza de Irma, que definitivamente podría también tocar la costa sur de los Estados Unidos, en el área de la Florida, de Miami-Dade, donde viven muchísimos latinos, donde vive una población enorme de personas, en especial en ese pedacito del sur de la Florida, donde el gobernador ha declarado estado de emergencia. De hecho, ya se empezaron a hacer evacuaciones mandatorias para las personas con discapacidades físicas, las personas de la tercera edad, y se le ha pedido a las personas que de inmediato empiecen a hacer sus preparativos de emergencia, a poner todo en orden, ya que se espera que en las próximas horas se puedan sentir estos vientos y lluvias. Esto es algo que llega a tan solo días del huracán Harvey y que pone a los Estados Unidos en un estado de emergencia. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ya firmó una orden ejecutiva declarando estado de emergencia para las Islas Vírgenes, que también han sido afectadas, para Puerto Rico, que está en el camino de esta tormenta, y para la Florida, que estaría sintiendo los efectos posibles de este huracán. Ahora, las últimas proyecciones están tratando de determinar si se mueve hacia el este de los Estados Unidos, lo que podría de alguna manera salvar a la Florida, pero podría afectar a las Carolinas, o podríamos ver que se mantiene en esa trayectoria que sería tremendamente devastadora, de acuerdo a los reportes del Centro de Huracanes de los Estados Unidos. Primero tocó a Barbuda y se espera de que el avance, tenga una dirección concreta, como lo mencionaba Celia, pero ¿cuáles son los países que podrían ser los más afectados? Se cree que los países más afectados ya están siendo, estamos hablando de Barbuda, estamos hablando de países como San Martín, The Keys, Turks and Caicos, todas estas islas pequeñitas que están Anguila, que están al lado en el camino, en la trayectoria del Caribe. Pero aparte de eso estaríamos viendo devastación de países como Haití, posiblemente la República Dominicana, y dependiendo de la trayectoria podríamos ver a Cuba también ser muy afectada. Puerto Rico podría ser otro de esos lugares. De hecho, el gobernador el día de hoy dijo que era importante que salieran, que se prepararan ya mismo. Esto definitivamente en un país donde tienen una crisis económica y una crisis financiera que podría ser acentuada por este huracán. Pero en este momento en los Estados Unidos se habla del Florida Keys, que es la parte más baja de Florida, y en la trayectoria definitivamente estaríamos viendo a la República Dominicana, Haití, Puerto Rico y posiblemente Cuba, dependiendo la trayectoria. Y todas estas islas que ya están siendo afectadas, esos son los reportes de la primera llegada a un área donde viven personas. Estamos hablando de que Barbuda son 2.000 habitantes, muy pequeños, claro, pero donde estos fuertes vientos han eliminado completamente la electricidad en partes de la isla, destruido y generado muchísimas inundaciones. Última consulta, Celia, tiene que ver con la información que nos llega, que hay dos tormentas, una que se llama, obviamente el huracán Irma, y otro que es José, que es de menor intensidad, pero que también está en la zona. Así es, José está más hacia el este, hacia el mar abierto, sin embargo eso no significa que su trayectoria pueda cambiar. Hay que recordar que la organización a cargo de los huracanes indicó que esta sería una de las temporadas más activas en términos de huracanes, y ya lo hemos visto con todas estas tormentas tropicales desde Franklin. Ahora tenemos Harvey, que se convirtió en un huracán de categoría 4, estamos con Irma, que ya es categoría 5,
José que se está moviendo en la parte del Atlántico, pero que de alguna manera podría alimentar a esta otra tormenta y que podría terminar en la parte más norte continental de los Estados Unidos en algún momento, dependiendo de estas trayectorias. Así que realmente lo que estamos viendo es una evidencia de lo que los científicos aseguran, es algo del cambio climático, de los efectos que se están sintiendo, ya que en esta temporada, según ellos, no se ha visto la presencia del fenómeno del Niño, o por lo menos no ha entrado en efecto, lo que ha permitido que estas tormentas se formen de la manera que lo están haciendo y con la fuerza que lo están haciendo. Claro, cuando mencionabas cambio climático, imagino que esto en cierta manera será un golpe para Donald Trump y sus políticas, en las que claramente el cambio climático es algo que él descree. Y bueno, se habla puntualmente de que el mar se ha puesto muy caliente en el último tiempo, que tiene que ver también con este huracán, y una información que le choca a Donald Trump con su realidad y sus políticas de no creer en el cambio climático. Así es, y hay que recordar que una de las cosas que hacía Donald Trump durante su campaña, o por lo menos a la hora de hablar acerca del cambio climático, es que él decía que 3 grados centígrados no era nada y que él no entendía cómo eso podía ayudar. En términos de lo que se trató en el Congreso de París, donde todos los países llegaron a un acuerdo internacional acerca de la importancia de la reducción de la temperatura y de no permitir que se subiera hasta ese nivel. Para los científicos no tiene sentido los argumentos por parte de políticos como el presidente Donald Trump, ya que estos cambios mínimos en la temperatura tienen un impacto significativo en términos de lo que está sucediendo en el medio ambiente. Evidencia de esto es, como mencionabas, el calentamiento del océano, la subida de las aguas. El Salvador, por ejemplo, es uno de esos países que ha visto afectadas completamente sus costas debido al cambio climático, no solamente en el área de las Américas, pero también en el área del Pacífico. Hemos visto un incremento significativo de inundaciones. En India, tan solo la semana pasada, mientras estaba sucediendo lo de Harvey, tuvieron también un tifón que llegó hacia el hecho de que tuvieran lluvias, inundaciones significativas. Todo eso definitivamente pone cuestionamientos de cuáles podrán ahora ser las políticas del presidente, ya que esto no es solamente un problema del clima, sino un problema financiero. Estamos hablando de miles de millones de dólares que ahora Estados Unidos tendrá que preparar para reconstruir Harvey, las áreas de Houston y también de Texas, pero ¿qué va a suceder si golpea al sur de la Florida? Así como mencionabas, definitivamente no van separados estos temas y el presidente tendrá que determinar cuáles son sus políticas y qué tendrá que hacer de ahora en adelante. Seguro. Celia, muchísimas gracias por tu informe y por el tiempo que nos brindás desde allí, desde Nueva York. Gracias a ustedes, y siempre un placer. Un abrazo. Ahí estaba Celia Mendoza, de La Voz de las